Buenos días, hermanos. Estamos nuevamente aquí con ustedes a través de este medio, agradecidos con nuestro Dios porque Dios nos ha sostenido, nos ha guardado, nos ha cuidado y nos ha provisto. Agradecemos a Dios porque sabemos que cada uno de ustedes han estado bien con el cuidado de nuestro Señor. Y hoy, por tercer domingo ya, estamos compartiendo la palabra a través de este medio. Y les saludamos, les extrañamos, les amamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy es el primer domingo de lo que se llama Semana Santa. Hoy sería como el Domingo de Ramos. Y quisiéramos compartir precisamente de lo que el Señor Jesucristo nos enseñó y nos mostró a través de su vida en esta última semana de su vida. Saben que los evangelistas ocupan un gran espacio en sus registros para tomar nota de la última semana del Señor Jesucristo, de lo que fue su presentación a Israel como el rey en el Domingo de Ramos, cuando él entró a Jerusalén montado sobre un pollino, sobre un asnito, y hasta el día de su muerte, el día de Pascua, y después su resurrección en el domingo, el primer día de la semana. Así es que vamos a orar y vamos a pedir a Dios su dirección. Padre, enséñanos y edifícanos a través de tu palabra y bendícenos a través de ella y da salvación si es tu voluntad a través de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. En Juan capítulo 19 se relata precisamente la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que ahí, en esa ocasión, el Señor Jesucristo antes de morir pronunció una palabra. Bueno, en griego es una sola palabra, en español está en nuestras Biblias traducido como dos palabras, consumado es. En griego es una sola palabra, tetelestai. Y ahorita vamos a hablar de eso. El domingo en que el Señor Jesucristo se presentó ante el pueblo de Israel como el rey, y que se llama Domingo de Ramos porque la gente tomó ramas de palmeras y tomó sus mantos y recibió al Señor Jesucristo con aclamaciones de Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. El que viene en el nombre del Señor, y la gente aclamó al Señor Jesucristo. Ellos tenían sus expectativas acerca del Rey de Israel. Este rabí o profeta de Galilea, como algunos le llamaron, había mostrado tener el poder de Dios y había hecho muchos milagros, de manera que muchos judíos tenían una esperanza de que él iba a liberarles del yugo romano. Esa era su expectativa. Paradójicamente recibieron a un rey al cual ellos querían decirle qué hacer. Es decir, querían un rey que hiciera lo que ellos querían, no al revés. Pero bueno, así es el corazón del hombre. Ahora bien, en la última semana de vida del Señor Jesucristo, después de que ese pueblo cantó Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, y esa semana estuvieron esperando qué iba a suceder, porque esperaban que quizá Jesús pudiera, con su poder, liberarlos del yugo romano, expulsar a los romanos de la tierra santa, de la tierra prometida. Y ellos estaban profanando, los romanos estaban profanando esa tierra, eso pensaban los judíos, y por eso esperaban que Jesús pudiera echar fuera a los que estaban oprimiéndolos. Y pasó la semana y Jesús no lo hizo lo que ellos esperaban, y entonces
Ellos, decepcionados y desilusionados y molestos, muy molestos, entregaron a Jesús a la muerte y Jesús fue crucificado. Y conocemos el relato de la crucifixión, conocemos los eventos que se narran en los evangelios, cómo Jesucristo fue juzgado con apresuramiento para poder crucificarlo y después fue entregado a los romanos, a los soldados, y cómo lo maltrataron, lo azotaron, lo golpearon y finalmente lo llevaron al Gólgota para crucificarlo junto con otros dos que eran malhechores. Y ahí en la cruz Jesucristo pronunció varias palabras, son 7, pero hoy quisiera hablar de esta palabra que él pronunció antes de morir, que en griego es tetelestai, consumado es. Los que estaban allí entendieron, porque esa palabra era usada en la cultura y especialmente en el ámbito legal en los tiempos del Nuevo Testamento. Y esta palabra era usada en ese ámbito legal, de manera que los que estaban ahí presentes escucharon esa palabra y comprendieron algunas cosas, entre ellos Juan, el apóstol, que registra esta palabra en su evangelio. Porque en los tiempos del Nuevo Testamento, en los tiempos bíblicos, había un proceso legal en el cual los malhechores, por ejemplo, los criminales, los delincuentes, cuando eran juzgados, el juez, el magistrado, escribía un documento con todas las faltas, con todos los delitos que había cometido, y entonces ese documento se registraba, el acusado también tenía que poner su nombre allí, reconociendo que todas esas faltas o esos delitos él los había cometido, y después era llevado a la cárcel, al calabozo, y ahí en la puerta de la cárcel, en la puerta del calabozo, se colocaba ese documento que daba fe o evidencia de todas las faltas de aquel delincuente. Si era un hombre que estaba condenado a morir, entonces se le colgaba ese documento con todas sus faltas, todos sus delitos, y se le llevaba a donde iba a ser ejecutado. Cuando Jesús fue llevado a la cruz junto con los otros dos delincuentes, dice la Biblia que en la cruz pusieron la causa escrita de Jesús, y a los judíos no les gustó que Pilato escribiera: este es Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Y los judíos reclamaron, protestaron por este documento y le dijeron: no escribas que es el rey de los judíos, escribe que él dijo que es el rey de los judíos. Y Pilato les contestó: lo que he escrito, es escrito. Los otros dos que estaban ahí también eran delincuentes. Bueno, esos dos eran delincuentes, Jesús no lo era. Pero a ellos también la causa escrita se les puso ahí, porque eso era lo que se hacía. En las representaciones artísticas y en las películas solo vemos que en el caso de Jesús se coloca ahí el letrero, pero en realidad a todos los condenados se les ponía la causa por la que estaban siendo ejecutados. Y así era, se escribía ese documento. Cuando el delincuente cumplía su condena, en el caso de que fuera a la cárcel y cumpliera un tiempo de condena, entonces al terminar su condena salía de la cárcel, llevaba ese documento o llevaban ese documento nuevamente con el magistrado,
Y entonces el magistrado revisaba el documento y revisaba que se hubiera cumplido el castigo y escribía sobre ese documento la palabra tetelestai. Está consumado, está cumplido, todo está pagado, se pagó la condena. Lo mismo sucedía en el caso de los esclavos. En los tiempos bíblicos las personas podían llegar a ser esclavos, una porque habían sido capturados en alguna batalla, o sea, el enemigo los había capturado y entonces eran tomados como esclavos o vendidos como esclavos. A veces por deudas, también la persona misma, debido a que tenía mucho que pagar, se vendía a él mismo como esclavo y podía así pagar sus deudas, se vendía por un tiempo. Y sucedía también que en el mercado de esclavos, cuando las personas eran vendidas, compradas, etc., entonces podía ser que alguien pagara para que yo fuera liberado de mi esclavitud. Podrían ser mis familiares, podrían ser mis amigos, o podría ser alguien que me estimara mucho al grado de pagar para que yo pudiera ser libre de la esclavitud. Cuando eso sucedía, entonces también el esclavo era llevado ante el magistrado, se revisaba que se hubiera pagado lo que era necesario, y entonces se le daba al esclavo un documento de libertad en el que el juez escribía la palabra tetelestai. Todo está pagado, no hay ninguna deuda. Esa es la palabra que Jesús usó ahí en la cruz cuando estuvo clavado pagando por nuestros pecados. Y los que escucharon esta palabra, incluidos Juan, y también los soldados que estaban ahí alrededor, ellos entendieron el significado de esta palabra, y con esta sola palabra, admirablemente Jesús nos da una definición, una descripción de lo que es la redención. Tetelestai, todo está consumado. Ahora, si revisamos nuestra Biblia en Colosenses capítulo 2, vemos que Pablo también se refiere a esto cuando dice que en la cruz, ahí en Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15, dice así: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús en la cruz pagó por todos nuestros pecados. Y dice aquí el apóstol Pablo, usando esta imagen de ese documento, dice que Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. La palabra en griego que usa el apóstol Pablo para anular significa borrar completamente. Anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, la quitó del medio y la clavó en la cruz. Ahora, volviendo a esta imagen de lo que se hacía con los delincuentes y los esclavos al cumplir su condena o al ser liberados, vemos que Pablo usa esta imagen y usa esto del documento que había contra nosotros, el acta que había contra nosotros. Ahora quiero decirle esto:
Dios tiene registrada toda nuestra vida, todos nuestros actos, todas nuestras palabras, todos nuestros pensamientos, todos nuestros sentimientos están registrados por Dios, perdón. No hay nada que escape a su voluntad, no hay nada que escape a su conocimiento. Y dice el apóstol Pablo, es como un acta que se está escribiendo contra nosotros, porque nos es contraria. Porque el Señor Jesús dice que vamos a dar cuenta de toda palabra que hablemos. Y vamos a dar cuenta ante Dios de todas las cosas que hayamos hecho, de todo lo que hayamos pensado, de todo lo que hayamos sentido. Y a veces nosotros tenemos la idea de que, bueno, Dios va a pesar las cosas buenas que hacemos y va a pesar las cosas malas, y si las cosas buenas son más que las malas, entonces pues estamos salvados. La Biblia no dice eso. ¿Y por qué Dios había de actuar así si ni siquiera aquí en la tierra las leyes y los magistrados actúan de esa manera? No es así. Si usted comete un delito y es llevado ante el juez y se le halla culpable de ese delito, usted no puede argumentar que ha hecho muchas cosas buenas y que en base a eso el juez lo debe de dejar libre. Si usted cometió un delito, debe pagar por ese delito. Y no puede argumentar diciendo, pero pues sí, robé, pero soy un buen esposo, soy un buen padre, soy cumplido en mi trabajo, llego temprano. El juez no va a tomar en cuenta eso. ¿Por qué Dios tendría que tomar en cuenta eso? Si hemos cometido un delito, debemos pagar. Y dice el apóstol Santiago que cuando uno quebranta la ley de Dios en un solo mandamiento, se hace culpable de todos. Y dice la Biblia también en el libro de Romanos que por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios, estamos separados completamente de Dios. No hay justo ni aun uno, dice, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos nos desviamos, cada cual nos hemos apartado por nuestro camino. Por eso Dios envió al Señor Jesucristo. De manera que todas nuestras faltas, todos nuestros pecados están registrados ante Dios. Hay un acta que se está levantando en nuestra contra y nos condena. Pero dice el apóstol Pablo que esa acta que estaba levantándose contra nosotros, Jesucristo la tomó y la clavó en la cruz. ¿Recuerdan que eso se hacía con los delincuentes que eran condenados a muerte? Se escribía la causa de su ejecución y se ponía ahí en el lugar de la ejecución. En este caso era una cruz. Así es que todos mis pecados, todos sus pecados fueron clavados ahí en la cruz. Y Jesús por eso pronunció esa palabra, tetelestai. Todo está consumado, consumado es, todo está pagado, no hay nada pendiente. Y dice la Biblia, aquí dice el apóstol Pablo, que aunque nosotros estábamos muertos en pecados, Él nos dio vida perdonándonos todos los pecados. Jesucristo llevó en la cruz los pecados de toda la humanidad. Todos los pecados de toda la humanidad, los suyos, los míos, los de todas las personas. Ahora usted podría decir, entonces todos vamos a ser salvos. No.
Porque esa salvación que Dios ofrece, esa redención, ese escribir tetelestai sobre el documento que nos condena, es ofrecido a todo el mundo, pero usted lo tiene que recibir, usted lo tiene que creer. La Biblia dice que el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. De manera que Dios ha hecho en Jesucristo posible que usted salga libre, que deje de ser esclavo, que usted sea completamente perdonado. Por eso dice también el apóstol Juan en 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. A usted y a mí se nos ha colocado ese documento. Vamos así camino a la condenación, como aquellos hombres condenados que se les colgaba ese documento donde se registraban sus delitos y sus faltas. Y luego ese documento se ponía sobre la cruz, sobre el lugar de la ejecución. Pero dice el apóstol Pablo que el Señor Jesucristo anuló el acta, esa acta de los decretos que había contra nosotros, y la clavó en la cruz. La quitó de en medio. Quiero decirle esto y quiero invitarle a que considere esto. Jesús explicó en esa sola palabra, tetelestai, la doctrina de la redención. Es decir, Él pagó por usted y por mí. Nosotros éramos esclavos, estábamos muertos, dice aquí el apóstol Pablo, estábamos muertos, no podíamos hacer nada. Lo voy a ilustrar de esta manera. Imaginen que esta pluma es usted o soy yo, y mi dedo pulgar es el pecado. El pecado nos tiene tan sujetos que no podemos hacer nada, no podemos levantarnos, estamos muertos, no podemos reaccionar a Dios. Aunque a veces queremos hacerlo como aquellos que aclamaron a Jesús cuando llegó a Jerusalén el domingo de Ramos, diciendo: Hosana al Hijo de David, Hosana en las alturas, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Y decimos cosas así como: ay, Diosito, yo quiero mucho a Diosito, lo amo. Es mentira. Igual que aquellas personas, en cuanto Dios no hace lo que nosotros queremos que haga, entonces nos rebelamos, reaccionamos, reclamamos. Nos formamos una idea de Dios, como aquellos que querían que Jesús expulsara a los romanos de su tierra. Y cuando Jesús no lo hizo, entonces ya no fue rey, porque no hizo lo que ellos querían. Lo rechazaron y lo crucificaron. Así somos nosotros, y el pecado nos tiene así sujetos. Entonces, Jesucristo viene y es Él el que libera nuestra vida y nos toma para Él. Y Él nos toma para Él y nos redime y nos compra. Nos ha comprado con su sangre, dice la Biblia. Hemos sido comprados al precio de su sangre. Y aún así somos, en nuestra naturaleza, tenemos la tendencia a alejarnos de Dios y Él nos atrae. Y nosotros queremos alejarnos, pero Él nos atrae. Y así, hasta que Dios, dice la Biblia, terminará su obra en nosotros. Dios completará su obra en nosotros. Así es que quiero invitarle hoy a que considere seriamente su condición. Si Jesús murió en la cruz
es porque no había ninguna otra manera en que nosotros pudiéramos ser salvos. No había otra manera. Dice el apóstol Pablo que Jesucristo murió en la cruz y que si hubiera otra manera en que el hombre pudiera llegar a Dios aparte de Jesucristo, entonces hubiera sido una tontería que Dios dejara morir a su Hijo en la cruz. Si hubiera otro camino, si hubiera otra manera, Dios no hubiera dejado que su Hijo fuera crucificado, pero no hay otra manera. Por eso el Señor Jesucristo una y otra vez lo registra el apóstol Juan, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Él es la respuesta, Él es el camino, Él es quien puede salvarnos, no hay nadie más. Y por eso la solución es que usted invoque al Señor Jesucristo. Él murió en la cruz, derramó su sangre y usted necesita entregarle su vida, necesita creer en Él. Jesucristo murió el día de la Pascua y en ese día se sacrificaba un cordero, y la historia relata que fue en Egipto la primera Pascua, y ahí Dios instruyó a su pueblo para que sacrificara un cordero y pusiera la sangre en los marcos de las puertas de sus casas para que los que estuvieran allí no murieran. Así es que sacrificaron el cordero, pero tenían que aplicar la sangre. Y yo quiero decirle hoy, Jesucristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, fue sacrificado, fue crucificado. Su sangre fue derramada. Y su muerte es suficiente para salvar a todo el mundo, pero es eficaz solo en aquellos que la reciben. Así como en Egipto tenían que tomar la sangre y aplicarla sobre los marcos de las puertas, así también la sangre del Señor Jesucristo debe ser aplicada sobre su vida. Quiero decir, esto es a través de la fe. Es a través de la fe. Jesucristo dijo, y eso lo leemos en el Evangelio de Juan: el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Él es el camino, no hay otro. El apóstol Juan escribe en su primera carta diciendo: este es el testimonio. Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Es muy estrecho? Sí. ¿Muy radical? Sí. Pero es el único camino. Es la única manera en que podemos acercarnos a Dios. No hay nadie que nos lleve al Señor Jesucristo. Y los apóstoles, cuando predicaron ahí en Jerusalén, en Hechos 4:12, le dijeron a los líderes religiosos de Israel: en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre. Crea en el Señor Jesucristo, acérquese a Él, clame a Él. Reconozca su condición, reconozca que todos esos delitos que han sido colgados sobre nosotros, ese documento que se ha escrito es verdad. Fírmelo y diga: es cierto, yo soy pecador, yo merezco ser condenado. Pero entonces
vuelva su vista hacia el Calvario y mire al que murió por usted y dése cuenta que esa acta que fue escrita contra usted fue clavada en la cruz y ahora todo está consumado, todo está pagado, tetelestai, no hay nada pendiente. Y entonces su vida podrá ser diferente. Yo le invito hoy a que tome una decisión, cierre sus ojos y dígale al Señor: Señor, reconozco, es verdad, soy pecador. He cometido muchas faltas, muchos pecados, he transgredido tus mandamientos muchas veces y soy culpable, merezco ser condenado. Pero hoy he entendido que todos mis pecados fueron clavados ahí en la cruz. Ese documento que se levantaba contra mí y que me condenaba fue clavado en la cruz. Y hoy yo quiero aceptar ese perdón y quiero agradecerte porque Cristo murió por mí en la cruz, pagando por todos mis pecados. Quiero que tú entres a mi vida, que tú, Señor, restaures mi vida, que me hagas la persona que tú quieres que sea, que me des una vida nueva. Dame, Señor, la posibilidad de seguirte, de servirte. Y gracias porque has perdonado todos mis pecados en Cristo. Gracias. Gracias, Señor. Díganle eso al Señor y Él va a responder a su oración. Porque todo el que invocar el nombre del Señor, dice la Biblia, será salvo. Que el Señor le siga bendiciendo, que el Señor le siga guardando, que el Señor le siga cuidando, proveyendo y sosteniendo en este tiempo. Dios les bendiga, hermanos.